Vamos a orar antes de empezar. Póngase de pie, hermanita, por favor. Señor, damos gracias primeramente porque nos trajiste hasta aquí el día de hoy, Señor, porque nos guardaste, porque nos diste un día más de vida, Señor, a todos nosotros los que estamos aquí congregados, Señor, en tu nombre. Te pido también, Señor, que me ayudes, Señor, para traer la enseñanza del día de hoy, que me guíes, Padre Santo. No quiero desvariar, no quiero hablar cosas que no debo de decir. Guíame, Señor, que no sea mi intelecto, que no sea nada más que tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Te lo pido, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. La enseñanza del día de hoy, o la palabra del día de hoy, yo creo que ya la he escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero vamos a tratar de darla de una manera que no sé si la entienda mejor o sea un poco diferente, ¿verdad? Pero voy a tratar de abrirme un poquito en contexto para que se entienda un poquito más, ¿verdad? Y es si se va a la escritura, hermano, en Mateo 25, es una escritura que yo creo que, una parábola que la han escuchado yo creo que unas 100 veces o más. En la parte de arriba dice parábola de las 10 vírgenes. Yo creo que muchos tenemos una idea o quizás la idea total, completa de lo que quiere decir esta parábola, lo que quiso dar a entender el Señor, ¿verdad? Pero se los voy a decir de una manera un poquito más, un poquito diferente, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que siempre una escritura, para que se entienda un poquito más, tiene uno que abrirse al contexto, ¿verdad? Abrirse un poquito más, quizás en lo histórico, quizás en el tiempo que sucedió allí, ¿verdad? La usanza, el lenguaje, porque estamos hablando aquí de hebraísmos, de costumbres hebreas, ¿verdad? No son hispanos, no son como uno, ¿verdad? Que somos de hispanoparlantes, o de Latinoamérica, o de México, ¿verdad? Entonces muchas palabras tienen, de lo que el Señor hablaba, tiene un poquito de... No es algo secreto, pero es algo que a veces no lo podemos entender porque no es nuestra lengua principal, ¿verdad? En esta parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Vemos aquí, abriéndonos un poquito al contexto, que nos vamos a ir desde el 24, ¿verdad? Donde Jesús se salió del templo y ya no estaba hablándoles a los fariseos en ese momento, ¿verdad? Y se acercaron sus discípulos y empezaron a mostrar los edificios, y él ahí les empezó a dar profecía. Les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces nosotros sabemos que en el año 70 tal cual sucedió, ni siquiera pasó una generación en sí, ¿verdad? Y sucedió eso, ¿verdad? Y de ahí el Señor empezó a profetizar las señales antes del fin. Les dijo en el monte de los olivos, pero fíjese de qué manera lo está hablando. Él, en el monte de los olivos, en el 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Sí entienden la diferencia? Aparte, o sea, era un poquito más privado lo que él les iba a decir. No era algo que como para que lo entendiera la multitud, porque a la multitud les hablaban parábolas, y el que entendía es porque él se lo daba, él lo hacía entender, ¿verdad? Porque usted sabe que el Señor tiene llamados y también tiene escogidos. Entonces, entre todo ese pueblo había gente que entendía incluso las parábolas, pero había gente que no, ¿verdad? En este caso fue algo un poquito más privado, y les dijo, se los puso aparte, les dijo, y ellos estaban ávidos de preguntar: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces el Señor empezó a profetizarles. Les dijo que nadie los engañe, muchos vendrán en mi nombre, oíres de guerras y rumores de guerras, tal como está sucediendo hoy día, ¿verdad?
mira que no te turbes porque es necesario que todo acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación y luego nos entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos. Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hasta el fin. Y habla de la predicación del evangelio en todo el reino, ¿verdad? Y da muchos consejos ahí. Y habla también la venida de él antes de esta parábola. Dice, después de la tribulación el sol se oscurecerá. Fíjese toda la sabiduría, todo lo que como Dios, que sabemos que es el Señor, Él les estaba diciendo cosas pero una profecía tras otra. Y lo que yo les digo aquí, los que vengo a decirles aquí, también que el Señor decía, para continuar, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y sobre de esta parte pequeña, muchas sectas de ahí se agarran diciendo que, negando pues la deidad de Jesucristo, que porque Él, como es Dios, Él debe de saber todo. Pero fíjese que aquí adelantito, Él, como quien dice, explica qué está pasando. Dice aquí, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, solo el Padre. Pero porque era jurisdicción de Él, como Él, porque más adelante iba a explicar, porque Él como novio, al novio en la costumbre judía no se le permitía dar una fecha, ¿verdad? El que daba la fecha era el Padre. Y era algo como una usanza, pero era, digamos, si una persona se pone a juzgar acerca del que la sabiduría del Señor Jesús no era como Dios, como para entender la hora de su regreso, el día y la hora y todo, ahí estaban equivocados. Lo que no sabían era que el Señor Jesús, como novio de la iglesia, no tenía el derecho de decir la hora y la fecha, sino el Padre solamente. Le voy a decir, entonces nos vamos a abrir un poquito más a la costumbre judía, ¿verdad? Digamos, cuando una familia hace un pacto de un matrimonio, ¿verdad? Normalmente es entre dos familias, ¿verdad? Pero el que busca la novia es el padre. Él busca la novia ideal para el hijo. Entonces, cuando ya la encuentra, él habla con el papá de la novia. Entonces hacen un contrato que en el hebreo le llaman ketubá. En ese contrato hay muchas reglas, pero entre ellas está que el padre le da al papá del hijo, le da un dote, ¿verdad? Le da un dote monetario para cerrar, digamos, el trato, ¿verdad? Y ahí en eso hay cinco digamos, cosas que son requeridas, ¿verdad? O que suceden durante el tiempo en que se va a hacer las bodas y todo lo que conlleva a la fiesta y todo, ¿verdad? Lo primero que se requiere de ambos novios es pureza y castidad, ¿verdad? Entonces el Padre es lo que requiere de nosotros también, ¿verdad? Pureza y castidad. Al ser una unión de dos familias, cuando da el Padre da la dote, es un símbolo de respeto y de seriedad. O sea que la cosa es seria, ¿verdad? Entonces se hace la ketubá, se hace el contrato, y ya de ahí en adelante la novia se empieza a preparar y el novio se va a fincar un lugar y empezar digamos, como dice aquí el Señor, dice que Él se fue a preparar aposentos. Viene siendo algo similar, porque digamos, estamos hablando de la usanza judía o hebrea en ese tiempo, ¿verdad? El novio se iba y él empezaba a levantar cimientos, a preparar el lugar que iba a ser para su matrimonio. Durante ese tiempo, la novia se preparaba con sus mejores ropas, preparaba todo, sus joyas, su atuendo, su túnica y un velo largo que llegaba hasta a veces le cubría hasta sus pies, que eso denotaba pureza, ¿verdad? Entonces
cuando se hacía el anuncio de que el novio ya venía, ¿verdad? Era una costumbre, ya ve que hay una separación entre una casa y una casa del novio, pues no van a vivir al otro lado, ¿verdad? Quizás viva el novio en otro pueblo o qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando se anunciaba que estaba entrando a las puertas de la ciudad, amigos del novio y de la novia, ¿verdad? Se consideraba muchas veces que la gran mayoría eran jóvenes vírgenes, y los jóvenes eran jóvenes porque no eran mayores de edad, digamos, como nosotros, que ya estamos un poquito maduritos, ¿verdad? No, eran jovencitos, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría incluso la novia y las amigas y los amigos, más bien las amigas, ellas, cuando el anuncio se daba de que llegaba el novio, normalmente era en la medianoche, estaba oscuro. Entonces, ¿qué hacían? Tenían sus lámparas. Tenían unas lámparas y hacían una procesión larga, imagínensela, como cuando está en la noche, que hay mucha gente y llevan todas sus lamparitas en la mano y están cantando y danzando, cantando salmos alegres, ¿verdad? Porque ya viene el novio viene, ¿verdad? Entonces ya están ahí las vírgenes con sus lamparitas y se ve todo bien bonito el caminar de noche, ¿verdad? Entonces, usted se imagina todo eso, entonces ya llega el novio, le toca la puerta, está la puerta, entra adentro, y entonces solamente los íntimos entran ahí adentro de la casa, y los novios, digamos como una costumbre, cenan apartados privadamente, pero claro, están los amigos ahí adentro, pero ellos cenan y es la primera comida, ¿verdad? Es algo como una manera no tan pública, porque la gente que está adentro está escogida por el novio y la novia, pero ellos comen aparte, ¿verdad? Y entonces ahí ya ellos cenan por primera vez como para tener un poquito una relación más de cercanía, porque usted sabe que usted no come con cualquier persona, ¿verdad? Cuando usted come y se sienta a comer con gente que está relacionada con usted, que ya conoce, ¿verdad? No va uno a comer y estar platicando como con un desconocido, porque ese desconocido va a decir, ¿y este qué? Este está loco, no lo conozco, ¿verdad? Bueno, cuando compartían la primera comida, todos juntos celebraban, y la celebración a veces duraba hasta 7 días, así a lo largo. Entonces, fíjese, quiero que vaya poquito a Éxodo 27:20, por favor. Y cuando esté allí me dice con un amén. Y si puede, luego en Levíticos 24:1, que es exactamente lo mismo. Pero nada más vamos a leer Éxodo 27:20, que es lo mismo que 24:21, casi palabra por palabra. Fíjese lo que es un mandamiento del Señor a los hijos de Israel. Me dice cuando ya esté allí. 27:20. Dice arriba, aceite para las lámparas. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. ¿Cómo es el aceite? Puro de olivas machacadas para el alumbrado. Fíjese que el aceite se obtiene con mucha presión, ¿verdad? Para que el olivo o la oliva empiece a soltar el aceite despacio, ¿verdad? Tiene que ser machacado, tiene que ser el fruto a presión, ¿verdad? Y aquí dice, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Cada cuándo dice? Dice, hoy sí, mañana no, o una semana sí, y luego me voy de vacaciones y ya luego regreso y vuelvo a prender mi lámpara, ¿verdad que no dice eso? Dice, en el tabernáculo de la reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana,
como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Sabemos que esto es un estatuto para los israelitas, pero es una sombra de lo que viene ahorita en Mateo 25, ¿verdad? Nos regresamos si quiere. Nos vamos a ir a Lucas 12:35. Rapidito. Me dice con un amén cuando ya esté. Fíjese lo que dice en el 35, el siervo vigilante. ¿Se acuerda que el pastor predicó hace poquito acerca del centinela? Pues esto es como algo muy similar también, ¿verdad? Dice, estén ceñidos vuestros lomos, que quiere decir ahí que estemos preparados. Cuando tú ciñes tus lomos es porque te vas a preparar. Te ajustas tu vestuario y estás listo. Dice, y vuestras lámparas, ¿cómo quiere que las lámparas estén? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. O sea que tenemos que estar listos, ¿verdad? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle ¿qué? Velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten ¿a dónde? A la mesa y vendrá a servirles. ¿Sí ve ahí la simil con lo que le acabo de decir? Si tú no entiendes el contexto de una costumbre judía en una boda, pues dices, ¿qué está diciendo? No lo entiendo. Aquí está como dándole más fuerza o más sentido a lo que le acabo de decir, ¿verdad? Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ahora nos vamos a Mateo 24, 42. Y me dice cuál es la primera palabra que dice ahí. Velad. Velad está en el Nuevo Testamento aproximadamente así por sí 20 veces, pero si dice, está algo que es como compuesto, dos palabras, velad y orad, está 147 veces. O sea, el Señor nos está avisando algo allí, ¿verdad? El Señor no quiere que nada más digamos que digamos, ok, voy a velar y no me voy a dormir, pero tenemos que hacerlo compuestamente con la oración, ¿verdad? Mire lo que dice en el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Se fija que es la misma escritura que la de Lucas? Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, eso es nos está avisando, ¿verdad? No, es algo para que nosotros de verdad tomemos atención. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y eso es en el 24. Estoy diciendo esto porque es parte de un contexto, ¿verdad? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿verdad? Imagínese, hermano, y yo lo sé, y he escuchado gente que dice, bueno, ya han pasado casi más de 2000 y tantos años y el Señor no ha venido, y creo que ya se tardó. Yo les digo, bueno, para ti ya se tardó, para el que está con su corazón ardiendo y esperando, el Señor viene pronto. Y dice, y comenzaré a golpear
el siervo malo a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Usted no ha escuchado alguna vez de algún hermano que se va de vacaciones espirituales y ahí lo agarran en un bar, o lo agarran haciendo algo indebido, o lo agarran con droga, o hasta lo deportan y quién sabe qué tantas cosas le pasan? ¿Todo por qué? Porque en realidad no creyó como debería de creer, o quizás por un momento, pero no tuvo una creencia salvífica, ¿verdad? Que su fe fuera tan grande como para decir: Señor, yo no me voy a apartar de tus caminos y yo voy a seguir esperando, no me voy a dormir, ¿verdad? Y dice aquí: vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el destino de quienes toman muy a la ligera, ¿verdad?, la venida del Señor. Entonces le vuelvo a decir nuevamente, hermano, el Señor Jesús no podía decir el día y en la hora, porque Él estaba en posición como el novio, porque el que anuncia y el que sabe el día y la llegada y todo del novio, es porque el Padre, cuando Él está mirando la preparación del novio que está preparando, porque fíjese cómo está la cosa. En esa boda judía, el Padre iba con la novia, miraba, él iba y venía y estaba en todos lados. Él miraba a su hijo progresando en lo que estaba fincando y construyendo, miraba la preparación de la novia y todo, y él, cuando creía prudente, anunciaba ya a su hijo: él ya viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le tocaba como por ley al Padre, ¿verdad? En Efesios 5:25 al 27, se lo voy a leer así más o menos, dice la Escritura: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos, no es una, a ver si quieres, ¿verdad? Y yo lo he entendido, y mi esposa lo sabe. Yo, durante mucho tiempo, ¿verdad?, he estado yo batallando, porque a veces es el carácter de uno que no es bueno. A pesar de todo, a veces somos muy ásperos, somos muy duros de corazón los hombres, y a veces somos muy malos con las mujeres, las tratamos mal. Y yo lo digo por mí, no, usted no se sienta aludido de nada, ¿verdad? Mi esposa lo sabe. A veces es porque uno, cuando es pequeño y crece uno en un ambiente difícil, que tienes que salir por ti mismo, o eres muy pobre y tú tienes que meter mano, trabajar y darle duro, porque del lugar donde uno viene es mucha la pobreza. Entonces tienes que ser en cierto modo áspero, duro, y duro contigo mismo. Y a veces eso se contagia con tu pareja, y a veces uno es así, ¿verdad? A veces muy malo. Pero el Señor no nos lo está diciendo a ver si quieres. Dice: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y Él se entregó, Él dio su vida. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida. No estoy diciendo que nos demos un plomazo, nos moramos. El dar nuestra vida es, aún con ellas, ser lo más amable. Y a veces sabemos que, a veces de una manera impertinente, a veces te contesta tu esposa, porque yo sé que así lo hacen, no digan que no. Les pregunta uno una pregunta y te salen con algo que te salen fuera del contexto, y entonces cuando te salen con eso, uno se enoja y contestas feo y tómalas, ahí ya se armó un pleito. Pero el Señor quiere que nosotros, los varones, seamos prudentes y sabios. Cuando tu esposa sea imprudente y te diga algo fuera de contexto, que no tenga nada que ver, y tú le estés preguntando una cosa y te salga con otra, y te haga enojar, hermano, la Escritura dice: airaos, pero no pequéis.
salte para afuera, agarra aire, pero no hay que crear un problema. Hay que amar a nuestras esposas, porque Él nos la dio. Nos dio a nuestras esposas. De tal manera el Señor ama a la iglesia, ¿verdad? Entonces, fíjese, ya vamos a empezar. Esa era nomás la introducción. En el 25, cuando dice la parábola de las 10 vírgenes, le voy a decir algo que a lo mejor usted no entiende. ¿Por qué son 10? ¿No se ha puesto a pensar por qué son 10? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no son 7? ¿Por qué no son 12? Que son los números que usualmente vienen muy repetidos en la iglesia, y los judíos lo usan en la cábala y en sus mucha numerología, ¿verdad? Pero en sí esto es algo jurídico también. Es algo que una congregación o digamos, cuando se considera, a ver, ¿cuántos sabemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Habemos 17, bueno, ya la pegamos. Lo mínimo, bueno, ya somos más de 10. Lo mínimo en un quórum o en un coro o en una reunión para arreglar algo legal o que se pueda llamar congregación, tienen que ser 10 en las leyes hebreas. Y ese 10 se llama minyan. Si usted busca esa palabra minyan con Y, minyan es 10. Y 10 es lo mínimo. De 13 años para arriba ya se consideran adultos. Pero tienen que ser lo mínimo 10. Si se juntaban 9, mejor no hacían nada, ¿verdad? Entonces, ahí en pocas palabras el Señor está hablando a la congregación. O sea, dice 10 vírgenes porque es una parábola, pero cuando dice 10, está hablando a una cantidad de personas que significan lo mínimo establecido para una congregación o un quórum o algo para arreglar un asunto legal. Entonces, es lo mínimo para una comunidad. Lo que está haciendo también aquí es porque lo está haciendo de una manera privada, no está hablando a las multitudes, se está dirigiendo directamente a nosotros, ¿verdad? Pero las está dividiendo en dos diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Lo que dice aquí, vamos a empezar a leerlo ya, ¿verdad? Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, semejante a una reunión, a un pueblo, ¿verdad? Lo mínimo son 10, ya entendimos. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Fíjese aquí lo que dice. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron nada más las lámparas. O sea, tenían de nombre cristianas, ¿verdad? Eran vírgenes, digamos, iglesia cristiana, qué sé yo, ¿verdad? O sea que ellas podían hacerse pasar por jóvenes vírgenes. Traían lámparas, entonces pues podían pensar que eran parte de las que iban a estar allí, ¿no? Entre los amigos que iban a velar y a esperar al novio, ¿verdad? Pero dice aquí que no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea, no nada más llevaron las lámparas, tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, ¿verdad? Y tardándose el esposo, tal como hablamos de eso, ¿verdad? De que han sido, pues, una buena cantidad de años, pero han sido miles de años, pero en realidad no lo debemos de tomar como a esa extensión, hermanos. Lo debemos de tomar a nuestra edad y a nuestra generación y el tiempo que hemos estado esperando. En realidad no es mucho a nosotros, porque el mensaje del Evangelio se les ha dado a todos durante todas esas generaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Por la bondad de Dios, que quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y mira lo que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué quiere decir? No se duerma. ¿Qué quiere decir?
cabecearon todas. Quiere decir que no estamos exentos a que se nos pase, ¿sí me entiendes? Alguna cosa, hoy dejé no oré, me fui a dormir, o llevo tantos días sin leer la Escritura, tantos días sin buscar la santidad, sin estar en constante, ¿verdad? Constante estar con la palabra en tu mente, porque si tú lees un versículo o algo, lo estás trabajando en tu mente y Señor, gracias por esta palabra que me has dado el día de hoy, ¿verdad? Lo estás rumiando, como le decía el pastor, es como una vaca, ¿verdad? Que rumía, que se come y luego lo sigue masticando y masticando, ¿verdad? Y lo sigue saboreando y está, porque la palabra de Dios es agradable, ¿verdad? Y te lleva al conocimiento de Dios y también te lleva a la santidad, ¿verdad? En Mateo, fíjese, nos vamos a ir al 24, Mateo 24:13, nuevamente. Cuando dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros tenemos que perseverar y velar, o sea, ser constantes. En el 24:42 también dice, velad, pues no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. En el 25:13 dice, velad también. Entonces se repite. Hermano, esa palabra, velad y orar, grábesela como póngala aquí en su mente, como una costumbre, o una práctica diaria, como comer, como bañarse. Vele, trate de todo el tiempo tener la palabra de Dios en su mente, persevere, ore, porque fíjese que en Jeremías 9:24, si se quiere ir a Jeremías 9:24, rapidito, o si quiere se la leo yo. Yo he abierto servicios así, o una enseñanza en el 9:24. Fíjese lo que dice. Bueno, nos vamos al 23, al contexto. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, no se alabe si sabe mucha palabra de Dios, practíquela, porque si no solamente es información lo que tiene en la mente. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿qué dice? Quiero. Estas cosas quiere Dios, ¿verdad? Que le entendamos, que le conozcamos, pero ¿cómo vamos a, si no queremos, si leemos mucho la Biblia y solamente es información, ¿qué necesitamos para entenderle y conocerle, que no sea solamente información? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una relación con Él. La relación con Dios se crea a base de la oración, ¿verdad? Y en eso, hermanos, fallo. Y yo creo que el Señor nos está hablando y nos dice, ¿verdad? Velen, oren. Yo quiero una relación contigo. Yo no quiero que seas un cristiano que se sabe la Biblia al derecho y al revés y la aplica injustamente, porque hay muchos que así son, hermanos, que tienen un buen conocimiento bíblico, pero cuando se trata de un argumento siempre lo quieren ganar y usan la Biblia para darte con ella. Tienen conocimiento, es algo informativo, pero no es una relación. Y tú lo sabes cuando esa persona se aira, se enoja, o bien fácil, son los hermanos que saben mucha Biblia, pero vienen de otra iglesia y aquí duran 1 mes, 3 meses y no les gustó y se van a otra y ya conocen medio estado o medio pueblo de tanto que andan visitando iglesias. De eso yo estaba hablando con el hermano William el otro día, y conocen Biblia
Pero le digo una cosa, la palabra de Dios no es una zapatería donde te pongan un zapato a tu medida. Nosotros tenemos los pies como sapo. Y tú quieres tener un pie de princesa, un pie, sí. ¿Por qué? Porque son nuestros pecados. Estamos deformes por el pecado. La única manera que estemos como el Señor quiere es de que nosotros nos guardemos y nos pulamos, nos preparemos como las 10 vírgenes. Bueno, como las 5 que se prepararon. Como las 5, bueno, como la parábola, ¿verdad? Para el día, fíjese, no le voy a decir dónde ni cómo, pero usted va a saber. El día que llega el príncipe con un botín de cristal, se los midió a muchos y a muchas, y no podía encontrar a quien le quedara más que a la escogida, ¿verdad? Solamente la escogida, la que daba la talla. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que dar esa talla. Tenemos que estar a la altura de la Virgen que el Señor busca, que se preparó, que se perfumó, que estuvo velando. Claro, se durmió. Nosotros, como acuérdense también que los discípulos se quedaron dormidos. Y el Señor, pues, híjole, pues, ¿qué más podía hacer? Se durmieron, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué hizo Él? Él perseveró, dio la pauta de lo que se tenía que hacer. Él perseveró y estaba orando. Acuérdense que dicen varias partes de allí mismo que se fue a orar y regresó y estaban dormidos. Y se regresó a orar y regresó y seguían dormidos. ¿Sí entienden? Entonces, aquí dice que tardándose el esposo, cabecearon y todos se durmieron. Entonces, a la medianoche, fíjate, yo estaba también, cuando estaba buscando, miré también que Pablo, cuando estaba en la cárcel, decía, no me acuerdo exactamente, se me olvidó ponerlo, dice que a la medianoche estaban cantando salmos, fíjese, en la cárcel. A la medianoche, ese es una simil de esto, ¿verdad? Ellos estaban velando y estaban cantando alabanzas, ¿verdad? Ellos estaban preparados. ¿Y qué pasó después de ahí? Pasó el terremoto y se salieron y todo eso, ¿verdad? Y fíjese, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, imagínese, cuando sale el esposo y todos van los amigos, las amigas, las vírgenes, se levantaron, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron, porque ellas sabían lo que seguía, ¿verdad? La procesión con sus lámparas, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, porque ellas, claro, se dieron cuenta: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Acuérdense, hermano, que el aceite es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora en nosotros, pero se hace más, ¿cómo le diré? Cuando no se contrista, cuando está más en nosotros, es porque nosotros día a día estamos buscando la santidad. Gota a gota, gota a gota, estamos llenando nuestras vasijas. Tenemos la lámpara porque somos creyentes, porque creemos en el Señor, porque confesamos al Señor. Pero es necesario que tengamos ese aceite, ¿verdad? Porque si solamente tenemos la lámpara, somos cristianos de así nomás, de dientes para afuera, como se dice por ahí, ¿verdad? Nada más estamos disfrazados de cristianos, ¿verdad? Y en otras partes de la Escritura también habla cuando el Señor entra y mira a alguien que no está vestido con ropas, ¿verdad?, para la boda, y los saca, ¿verdad? Entonces, ojalá y no seamos de esos. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que llenar nuestras vasijas, ¿verdad?, con ese aceite que es el Espíritu Santo. Día a día, no se va a llenar de repente, ¿verdad? Día a día. Tenemos que trabajar en eso, hermanos, trabajar en estar preparados, en velad y orad, velad y orad. Entonces, cuando le pidieron el aceite, ellas vieron que sus lámparas estaban apagando. Mas las prudentes, siendo prudentes, sabias, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Imagínense,
que si pudiera repartirse ese aceite y el camino de que llega el novio hasta la casa del novio, a media se les apaga, se les va a apagar a todas las lámparas. Mas las que cuidaron, ellas saben que todo ese aceite que venía en la vasija les va a durar hasta que lleguen. Dice, para que no nos falte a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero usted sabe, hermano, que eso no se puede comprar, ¿verdad? En la Escritura también hay muchas instancias donde hay quienes quieren comprar los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues eso es imposible. Hoy en día, por causa de que mucha gente, por la ignorancia o por gente que quiere tener más, cuando les dicen venga y traiga su ofrenda o traiga su cosecha o traiga su diezmo y dé más y dé hasta lo que no tiene, mucha gente cree que al estar haciendo eso es algo que le va a dar algo o lo va a poner en buenas con Dios, y sabemos que es lo contrario, porque muchas veces es porque la gente lo hace por ambición o porque creen que las bendiciones de Dios se compran con dinero, cuando también le dicen venga por su milagro, ¿verdad? Y que Dios me dice que una cierta cantidad, y ahí va la gente a echar dinero y esperan un milagro, esperan la bendición, esperan que le llegue un cheque, les mienten, te va a llegar un cheque en el correo de tanto, pura ambición. Los dones del Espíritu Santo no se compran con dinero. Pero las insensatas fueron. Pero mientras ellas iban a comprar, fíjese que al mismo tiempo que ellas iban a comprar lo que no se puede comprar, el novio ya venía en camino, las novias ya tenían sus lámparas encendidas, hicieron la procesión tal como es la usanza, ¿verdad? Mientras ellas iban, en el 10 dice, a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, cuando el Señor nos dice, velad y orar, nos está diciendo para que no nos ocurra esto, ¿verdad? Para que luego digamos, pero Señor, yo en tu nombre esto, yo en tu nombre hacía, ¿sí me entiende? Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, clamando, ¿verdad? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no las conocía? Si eran amigas, pues ¿sabe por qué no las conocía? Porque no tenían una relación con él, ¿verdad? Sabía quiénes eran, pero no tenían una intimidad, una relación íntima. La relación íntima es mediante perseverando, velando, orando. Cuando tú estás orando, tú estás hablando con Dios, estás comunicándote con Él, estás teniendo una relación con Dios. Hermanos, que eso no se rompa. Y yo lo digo por mí, ¿verdad? Cuando alguien predica, tiene que no tirar palo y piedra a la gente. Es para uno, ¿verdad? Sabemos que este consejo lo dio el Señor por alguna razón, ¿verdad? El Señor espera una novia preparada, no una novia improvisada. Imagínese, llega el Señor y mira a una con los pelos así toda y el vestido todo sin planchar, sin sus joyas. Él va a decir, tú no eres la que yo esperaba, fulanita. En cuanto la mira, acuérdese que a los mormones les gustaría esto de las 10 vírgenes, que digan, ya ve cómo se pueden casar con más de una. Pero aquí cuando dice 10, está hablando de su congregación. Acuérdese de lo que le había dicho de la asamblea o del pueblo de Dios. Está hablando de un pueblo de Dios. No es un número en sí, es el número mínimo, ¿verdad? No estoy diciendo cuántas esposas puede usted tener, porque pues si ahí los agarramos,
vamos a empezar a seguir la poligamia, ¿verdad? Que eso sabemos que no está bien, ¿verdad? Hay una palabra clave que el Señor dice, ¿verdad? Que es vengo pronto, ¿verdad? En el 13, cuando Él les dice, en el 12, que no os conozco, es por falta de relación, y en el 13 dice, velad, velad nuevamente, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en realidad no sabemos, Él lo sabe, pero a Él no es que no les sea permitido, sino que legalmente eso es el que va a dar el día y la hora y la va a anunciar es el Padre, ¿verdad? Entonces ahí, si alguien le quiere decir, oh, es que Jesucristo no es Dios porque Él no era omnisciente, porque Él no sabía el día y la hora, ¿cómo no? Háblele entonces acerca de lo que es el contexto histórico de cómo son las bodas, ¿verdad? Entre los judíos en el tiempo antiguo. Hoy día están muy raras las cosas, ya no sabemos cómo se hace, ¿verdad? Hasta van a sacar una banderita rara dentro de poco. No sabemos ya quién se va a casar con quién, ¿verdad? Por eso viene la ira de Dios, por esas cosas. Entonces, nuestro Señor espera una novia preparada, no una improvisada, o sea, al aventón. La preparación puede llevar toda una vida, hermano. Así que prepárese, es un camino largo, ¿verdad? Pero si usted cree y usted tiene fe para perseverar, siga adelante, échele ganas. En Apocalipsis 19:7, váyase tantito, hermano, al 19:7. O sea, yo ya terminé la parábola, pero ahora sigue lo último, no el prólogo, sino el final, ¿verdad? Me dice cuando... ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Epíteto? Ok. Al 19:7. ¿Ya lo encontró? Fíjese lo que dice ahí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué hizo su esposa? Se ha preparado. Entonces, hay alegría porque se preparó la esposa, hermanos. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones que, no las obras, ¿verdad que no? ¿Verdad que no dice las obras? Oh, que yo hice, Señor, yo hice, no, acciones justas. Le voy a dar unas cuantas formas de entender las acciones justas. Por ejemplo, si tú tienes, como yo que soy abuelito, ¿verdad? Que yo tengo varios nietos, ¿verdad? Y yo tengo preferencia por uno, y a uno. Ay, porque es que el más güerito, o el que tiene los ojitos más bonitos, el que se parece más a mi mamá o a mi papá. Y soy muy preferencialista. Hermano, eso es ser injusto. ¿Y qué dice la Escritura de los injustos? Sí sabe, ¿verdad? Y todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? Dice las acciones justas. Ahora, si yo soy patrón y yo doy, tal como dice la Escritura, ¿verdad? Porque el Señor también fue justo, pero injusto ante un ojo de una persona, como los obreros, ¿verdad? Que ellos trabajaron 12 horas y les dio el mismo pago, ¿verdad? Ahora, si usted es patrón y alguien trabaja tanto tiempo, sea justo para él justamente. Cuando va a dar un juicio, sea justo cómo trata a su esposa. Usted, esposa, sea justa cómo trata a su marido. También hágalo justamente, ¿verdad? Hay momentos en que a veces con un niño que anda haciendo una travesura, va uno y le pega o lo desgreñas o lo tratas muy feo, le gritas, ¿verdad? A mí me ha tocado, yo lo he hecho muchas veces, pero el Señor sabe que es mi ignorancia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser justos, tener esa mente, en nuestra cabeza. Tenemos que ser
hacer acciones justas. No dice obras, dice acciones justas. Tenemos que practicar la justicia, hermano. Velar, orar, perseverar, ser justos, ¿verdad? Entonces, la palabra orar y velar, como ya le había dicho, 147 veces. Y orando constantemente, hermanos, nos mantenemos despiertos espiritualmente. No estoy hablando de que se desvele y vaya a su trabajo todo dormido y desvelado, ¿verdad? Tiene que mantener esa costumbre de la oración, pero espiritualmente, velar espiritualmente, ¿verdad? Manteniendo una relación íntima con el Señor, porque Dios nos pide que le conozcamos, ¿verdad? Pero también quiere que tengamos una relación íntima con Él, no un conocimiento intelectual, como le había dicho, porque muchos uno se puede mofar de decir, y yo conozco varios, hasta, ¿verdad? Yo conozco gente que las he escuchado decir palabrotas, pero les pone a decir una parte de la escritura, se la saben bien, tienen un conocimiento intelectual, pero no se miden para hablar. Entonces nosotros tenemos que tratar de en todo hacer las cosas como un verdadero cristiano, ¿verdad? Yo a veces veo eso, no le voy a decir dónde porque a lo mejor me van a estar escuchando. Que les digo, compórtense como escogidos, no como llamados. Y se quedan así, porque los oigo decir malas palabras, o palabrotas, o se dicen cosas. Compórtense, no les voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero les digo, compórtense como escogidos, no como llamados, porque llamados todos somos, pero nos tenemos que comportar como escogidos, ¿verdad? El aceite se acumula por medio de practicar nosotros los medios de gracia. Ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Nosotros somos las vasijas que guardamos ese aceite, ¿verdad? La lámpara es su palabra. Nosotros somos las vasijas, el depositorio donde el Espíritu Santo está, ¿verdad? La oración, el servicio sin querer ser vistos. Oiga bien, el servicio sin querer ser vistos, porque muchos, no, que yo limpié, que yo barrí, que yo soy el mejor, y que yo hago la mejor limpieza, que yo soy el que mejor predica, y que yo soy el que está a cargo, puro yo. Pero hermanos, eso no es nada para el Señor, eso sabemos que es un trapo de inmundicia. Cuando nosotros estamos queriendo ganar gracia con Dios por nuestras obras, son las acciones justas, ¿verdad? La santidad, y el Señor también nos insta que tengamos comunión con nosotros mismos como hermanos, ¿verdad? Prepárese, hermano, la medianoche, no estoy diciendo la medianoche de la madrugada, ¿verdad? Lo que me refiero es de que antes de que cierre sus ojitos y se haga noche, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que pueda, ore con el Señor, dele gracias. Dele gracias por el día que viene, que el día no sea un día malo. Agradézcale por todo lo que Él le ha dado. No sea un cristiano de apariencia. Tenemos que ser fieles al Señor. Y la fidelidad de Dios es probada con las acciones justas, hermanos, no las injustas, ¿verdad? Velad y orad. Y hermanos, nos vamos a Apocalipsis 22:20. Y miren lo que dicen. Bueno, nos vamos a ir al 22:7. ¿Qué dice el Señor en el 22:7? He aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Y lo dice con signos, ¿verdad? Él está hablando con fuerza. Cuando pone los signos de admiración es porque es para llamar tu atención. Amén. He aquí vengo pronto. Escúchenlo así. No dice, he aquí vengo pronto. No. Esos signos refuerzan el sentido. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego en el 12. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está diciendo que Él es Dios. Amén. Cualquiera que le venga con que Él no es, yo creo que ahí esa traducción no la deben de haber cambiado. Y dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. He enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Y luego en el 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo, ¿cuándo? En breve. O sea que no se tarda. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta, hermano? Al final, porque aquí es donde se termina la escritura. Dice: amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese tiene que ser nuestro sentir. Esperar al Señor. Maranata, Maranata, el Señor viene pronto, ¿verdad? No se olvide de eso, hermano.